Buenas noches. Bueno, estamos en estas fiestas viendo algunos movimientos y viendo aquí en este lugar, en Buenos Aires, cómo todas las cosas van siguiendo un ritmo sobre lo que es a los acontecimientos más importantes, que es esa escala de valores, esas formas de conciencia que cada uno puede mantener dentro de un estado mental o en un estado espiritual. Y vamos viendo estos procesos en distintas partes del mundo. Hay acontecimientos que se están dando a todos niveles en el planeta, en esta asociación, digamos, natural que también entramos todos nosotros, y por eso la importancia de seguir objetivos espirituales es importante en este momento para no salirnos del control, y la mejor forma es encontrar ese equilibrio que nos va a ir diciendo en la medida que vayamos intuyendo. A veces nos ponemos un poco, digamos, tensos con respecto a diferentes situaciones que se están dando y se están planteando económicamente también en algunos países, como lo que se está planteando aquí en este país, en Argentina. Vemos que los procesos en el cual seguimos viviendo toda una vida de ver de que en sí tenemos que soltar un poco los acuerdos negativos y tratar de unir más los positivos con respecto a ir ideando ciertas asociaciones, ciertos campos que nos pueden beneficiar, buscar acuerdos con otras personas que puedan ayudar también a que nosotros podamos trascender ciertas circunstancias, y el que pueda ayudar incondicionalmente y el que pueda dar y se pueda manifestar, eso le va a dar también un matiz a su vida diferente y lo puede conectar mucho más a esa energía superior, a esa energía positiva que le puede dar una ayuda en este proceso de camino que estamos viviendo sobre el proceso del nacimiento de la luz. En este nacimiento de la luz podemos ver cómo, digamos, el universo nos va preparando. Vamos intuyendo, vamos teniendo capacidades, si bien todavía no se resuelven algunas cosas. Las pruebas son muy importantes para poder hacer el salto y también, digamos, trascender todas las cuestiones que nos han dañado en estos últimos, digamos, años o meses, o ya sea que se vienen arrastrando de otras vidas. Lo más importante es el estar conscientes de este momento. Y estar conscientes, a veces uno se pregunta si estar conscientes verdaderamente hace a que estemos, digamos, con una economía mala, o estemos pasando diferentes situaciones, diferentes formas de comprensión de los padres, de los hijos, o de lo que es el entorno que nosotros mismos hemos construido. La verdadera, digamos, la verdadera forma de trascender ciertas circunstancias está dada en ese silencio constante, a pesar que las cosas se nos vienen, digamos, digamos, como por ahí desencontradas, y quizá la persona también mentalmente interpone los pensamientos para decir: no, yo quisiera estar en tal o cual situación. En la medida de que vayamos creando ese proceso interno, porque es el proceso interno que nos va a dar
digamos, la mejor situación es el proceso interno que nos va a ayudar para poder trascender ciertas dificultades. Es el proceso interno que nos va a decir si estamos bien equilibrados, si estamos bien en el camino correcto. Es el proceso interno que nos da los pulsos con respecto a, digamos, a los latidos, ¿no es cierto? Que siempre decimos que los latidos son como el péndulo que nos va llevando y nos va guiando hacia el momento a momento. Las pruebas tienen que ver con ese proceso de ir sacando de nosotros todas las cosas que se nos está mostrando que no debemos seguir utilizando. Es un poco así la verdad de cada proceso que nos va encontrando con la verdadera identidad del ser espiritual. En la medida de que cada uno vaya proyectándose, en la medida que cada uno se vaya sintiendo parte de ese despertar, el miedo desaparece, el miedo a las cosas desaparece. Por eso debemos de manejar ciertas circunstancias para no desequilibrarnos y no caer dentro del pesimismo o de la negación. La conciencia empieza a moverse espiritualmente con respecto al ascenso, con respecto a los dones que son parte de ese mecanismo de etéreo que a partir del corazón hace el salto hacia las evoluciones superiores. Obviamente estamos en un mundo en donde necesitamos también conectarnos con la parte material, pero no compramos nada de ese proceso porque ya lo hemos pasado, si bien algunas personas lo han pasado, otras todavía necesitan comprar esa fórmula material, ir a esas orbes de consumismo y de formas, ¿no es cierto? Es necesario hacerlo si uno lo siente porque en ese momento está dispuesto a tomar algo de eso, pero en sí el trabajo interno más profundo en el sentido del dolor, de las preparaciones con respecto a ciertas circunstancias que estamos pasando y que no podemos salir de ese proceso, es parte de esa preparación que es necesaria, pero soltando eso, soltando ese lastre, soltando esa cuestión que nos lleva a las profundidades, es decir, tratar de pasar lo mejor posible ese estado, ¿no? El estado de conciencia va siendo causal con respecto a los movimientos espirituales de cambio que nosotros mismos hagamos en proporción a esos movimientos de cambio, a esas formas espirituales, vamos a ir teniendo, digamos, como esa misma condición para poder ayudar a otros. Obviamente, primero pasa por uno, la ayuda es obvio que las personas tienen que manifestarse tal como se encuentran, no podemos acelerar un proceso si realmente todavía no hemos pasado por ciertas circunstancias o por ciertos niveles de preparación. Con esto no quiero decir de que los niveles de preparación puedan ser que digamos estén totalmente salvados o que ya hemos pasado por esos niveles de preparación. Siempre hay algo, siempre puede haber algo que nos vuelva a traer o a retrotraer circunstancias que nosotros no queremos, que nosotros no necesitamos en este momento. Pero sí el entorno puede ser agresivo, sí, digamos, con respecto a que la luz se está transformando dentro de nosotros, y es obvio que muchas veces uno tiene el poder de cambiar las cosas o de seguir resistiendo las experiencias que son contrarias a algo positivo. La condición de una persona
tiende a producir ese cambio sin pensar que el cambio cada uno por ahí necesita ese cambio o cada uno lo está pensando. La condición de la persona es el cambio. Podemos pensar en un montón de cosas, pero a veces quedamos en esa somnolencia que nos hace negar el cambio, quedamos aletargados en ciertas circunstancias, nos quedamos presos de ciertos niveles evolutivos porque seguimos pendiente de lo que dicen los demás o lo que dicen los artículos o lo que dicen las publicidades o estar muy enganchados con las cuestiones del mundo que no tienen nada que ver con las cuestiones de orden superior y de conocimiento. A veces hay momentos que necesitamos estar como en un impasse o necesitamos estar como en unas vacaciones espirituales, ¿verdad? Pero ya cuando estamos en el camino, las vacaciones espirituales, digamos, no se pueden comparar con vacaciones físicas. Sí tenemos que sentir constantemente qué es lo que el universo nos está proveyendo en el momento que nosotros lo tenemos que aceptar. Nosotros aceptamos ciertos escenarios, pero siempre estamos pidiendo para poder ayudar un poco más a la sociedad o a la humanidad. Y esto de lo que es el sistema creado es un montaje creado por la mente, es un montaje creado por las formas. Y la vida nos dice otra cosa. No, nos estamos, digamos, nos estamos comparando algunas veces con cosas que le suceden a otras personas, pero realmente, ¿qué es lo que se nos está sucediendo a nosotros? ¿Qué realmente estamos, digamos, repitiendo o sintiendo? ¿Qué es lo que tenemos para dar también? Porque muchas veces estamos siempre recurriendo a la necesidad y no al dar amoroso, que es importante para poder salirnos de ese entorno que nos ubica desde tiempos anteriores hasta hoy día con una problemática constante de sufrimiento. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos, tenemos que ser conscientes para que todas las cosas funcionen y para que cada tiempo determine el alcance en donde las realidades se puedan ya manifestar de una forma en donde nos sintamos dentro de ese movimiento continuo y constante de, digamos, de relación en lo que hace a la condición que el espíritu está pidiendo y está razonando y resonando en materia de grados de comprensión del por qué me pasa esto, qué es lo que estoy sintiendo, cuál es mi momento en este momento, qué siento, qué estoy dando de mí, qué estoy absorbiendo, qué estoy comunicando constantemente y qué mentalmente me está moviendo hacia un determinado camino que no es agradable para mí o sí es un camino positivo. A veces queremos cumplir ciertos mandatos necesariamente y estamos en el momento en donde tenemos que hacer otras cosas que nos indican que no es el momento justo. Y a veces queremos y forzamos tantas veces las cosas que ahí entra el dolor a calar a la persona porque no se da el tiempo, porque quizá no se da el momento o porque lo queremos presionar para que eso sea y esa presión nos va a transmitir nuevamente un dolor, una conjetura mental, un proceso en donde nosotros mentalmente empezamos a preguntarnos y empezamos a adolecer ciertas cuestiones que la mente entra a calar y que la mente no nos da bien las respuestas. Al contrario,
nos transmite tantas cuestiones negativas o tantas salidas posibles en donde nosotros mismos tenemos que educarnos espiritualmente y saber qué es lo que nos corresponde. A veces queremos hacer ciertas maniobras en lo que hace a los términos de querer salir de esas situaciones y nos metemos cada vez más. O sea, esto es como el pantano, ¿verdad? Cuanto más nos movemos, más nos hundimos. Entonces, en los sueños tenemos que ver ciertas cuestiones y realidades que nosotros mismos tenemos que lograr cumplir y comprender. La realidad, esta subrealidad que estamos viviendo, la tenemos que ver como en un sueño. Tenemos que verlo como un sueño. ¿Cómo es esto? Esto es sencillo. Si nosotros vemos el sueño cómo funciona, tenemos que ver cómo funciona la realidad. Porque las realidades, los sueños y todo lo que hace a este mundo onírico, este mundo dimensional o multidimensional, nos va dando la posibilidad de que todo está conectado. Pero en la medida de que tocamos o trastocamos ciertas funciones dentro de los sueños o dentro de la parte, digamos, de las creaciones subliminales, dentro de estas realidades subjetivas, si entramos a trastocar ciertos mecanismos, nos vamos a dar cuenta de que se mueven otros hilos. Por eso es muy importante tener el conocimiento. Para tener el conocimiento, para obtener el conocimiento propiamente dicho, lo más importante es estar en silencio y en paz. Que las cosas solamente vibren por una cuestión de que cada uno esté en ese momento en donde se reciban las informaciones y de dónde llegan. Pueden llegar de cualquier forma, en clariaudiencia o clarividencia, en formas telepáticas, en formas de sueño. Hace poco hemos soñado con algunas causas en donde nos están dando posiblemente algunas cuestiones que son precognitivas, y esas cuestiones precognitivas nos llevan a ver cuáles son los tiempos de esas causas con respecto a los sueños o cuestiones precognitivas. O sea que el sueño como las realidades tienen un determinado mensaje que no tiene tiempo. No hay un tiempo en realidad de poder medirlo, porque las cuestiones de las realidades y subrealidades toman su tiempo ellas, pero el mecanismo psíquico que tenemos nosotros solamente deducimos qué es lo que puede suceder o qué es lo que me está diciendo esta cuestión. Antes de salir por Latinoamérica en moto, por La Paz, lo que hicimos, el trabajo que se hizo desde Buenos Aires a México, antes de salir medité en varias oportunidades, y en varias oportunidades se me decía que había un accidente, y veía el accidente perfectamente que tuve con la moto 2 veces. Vi la persona, vi el accidente, vi el lugar, la ruta oscura, todo, pero como es un flash, y más que nada la meditación es como si fuera un campo en donde solamente se ve la figura en el centro y a los costados como oscuro, ¿no? Esto podía también ser parecido a un viaje astral. Al menos los viajes astrales que tuve, digamos en sueños vívidos, fueron muy parecidos a eso. Y en estas precogniciones no nos daban un tiempo, sí nos decían y nos aproximaban el accidente. Y obviamente a veces podemos estar viendo lo que está pasando, pero no nos damos cuenta y el accidente ocurre. O sea, porque tenía que ocurrir.
sino a veces podemos salir de ese accidente. Y estamos hablando no solamente de una cuestión astral, sino de un accidente emocional. Un accidente emocional, un accidente psíquico, un accidente físico, un accidente en lo que hace a digamos, a las cuestiones que son trascendentales de la conciencia. En las comunicaciones de lo que son los mundos astrales, en las comunicaciones de lo que son los mundos de las subrealidades que estamos viviendo. Esto es algo que nosotros mismos estamos creando, estamos en una constante de creación, estamos en una constante de permanencia con respecto a lo que somos, estamos creando, estamos buscando, estamos situándonos dentro de una gran complejidad y encontrándonos dispuestos a recibir y a trascender desde la parte interior. Pero a veces en profundizar dentro de nosotros nos saca del mecanismo de lo que es la parte física de la ciencia o de la cuestión más externa de nosotros. En lo que hace a los afueras, en la medida que estamos desequilibrados, vamos a estar en los afueras porque los emocionales nos sacan hacia afuera para poder compulsivamente conectarnos con algo que nos dé ese refresco, ¿no? Es como si fuera que tendríamos que tomar algo dulce, ¿verdad? Y eso dulce tiene que ver con el emocional, tiene que ver con calmar ciertas cuestiones que hacen al hipotálamo un poco, digamos, en esa activación de tomar algo helado, fresco, dulce. Eso tiene que ver con el mundo emocional, que necesariamente a veces lo buscamos para poder equilibrar ciertas cuestiones en este mundo físico y en este cuerpo físico. Más que nada cuando nos detenemos, muchas veces nos detenemos a ciencia cierta, nos detenemos en un tiempo en donde decimos quiero salir de este tiempo, no quiero vivir este tiempo físico simplemente por vivirlo o por estar aquí, digamos perdiendo tiempos, hablando de tiempo, sino sensibilizarnos en la parte más importante que es la captura de lo que es la síntesis espiritual con respecto a Dios, con respecto a la conexión con el universo, con respecto al infinito. Esto es lo que, digamos, en esta nueva humanidad que nos da la posición de ir comprendiendo cómo funcionan todas las cosas, los mecanismos del hombre se van a ir soltando y en esa medida nos vamos a ir saliendo de este entorno negativo o este entorno que nos limita. Tenemos muchas causas que aprender todavía y en la medida de que vamos creciendo cada día tenemos que prestar mucha más atención al entorno, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces se acercan personas que pueden llegar a dañar bastante al ser si no se da cuenta de quién está enfrente de nosotros. A veces esa fuerza que nosotros, cada uno emite desde esa misma evolución de la parte espiritual, cuando decimos, bueno, estamos dentro de todo resueltos, dentro de lo que se puede, siempre aparece ese mecanismo de la mente que nos dice tal o cual cosa, nos niega tal o cual otra, pero cuando la mente está limpia y ya no tenemos nada que ocultar, por eso la práctica del amor incondicional tiene que ver con eso. Tenemos que practicar el amor hacia el otro y sin dejar nada que quede suelto en nuestras vidas, porque si no siempre vamos a seguir con ese tilde que nos queda como diciendo no, este sí, este no. En realidad, todas las cosas que suceden alrededor nuestro son parte de ese gran desafío que tiene la condición del ser humano y del ser en este momento tener esa experiencia humana aquí en este plano es muy importante
porque podemos en estas categorías que nos invita el universo a entregar, a saber y a descubrirnos esos niveles para que se revelen las causas, para que se revele la guía mayor con respecto al mecanismo de la intención que nosotros tenemos y que ellos universalmente también saben de qué, digamos, de qué material está hecho cada uno de nosotros. La fuerza de voluntad que hay que tener en este mundo para no caer en ciertas disposiciones negativas es muy fuerte. Y es fuerte, pero esa fortaleza, ese desprendimiento y ese desapego que tenemos cada uno de nosotros nos va a dar el puente para poder pasar para el otro lado. Si no, no vamos a pasar. No se nos está diciendo constantemente que el propósito, el verdadero propósito, es que nos conectemos con la verdadera esencia que es el ser único o el ser espiritual o el guía mayor que tenemos, que es nuestro maestro, es en la parte espiritual, es el ser que nos está diciendo por aquí sí, por aquí no, cuidado, pero más que nada, en la medida de que vayamos perfeccionando esa intuición, en la medida de que vayamos perfeccionándonos para comprender qué es lo que está dentro de uno y perfeccionando para esa misma perfección interna, nosotros vamos a poder saber en el cuándo y en el dónde. Por eso hay cosas que a veces uno quisiera, tiene ganas de hacer, pero hay cosas que avanzan por sí solas y ese avance es muy importante, tiene que avanzar del universo. No podemos despertar, digamos, abruptamente sabiendo de que el despertar es la consecuencia de nuestros pasos reales, digamos, de esos pasos que dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ayudarme? Y lo que uno tiene que hacer para poder ayudarse es romper con todos los esquemas que tiene la sociedad en contra de la otra sociedad, de la otra parte. Y en sí misma es un todo único y no hay nada diferente, ni en uno ni en el otro. No hay ni un bien ni hay un mal. Hay una única verdad que nos conecta a todos. Entonces, cuando entendemos de que esa verdad que nos conecta a todos nos da la posibilidad de entrar en esas dimensiones constantes que nos traen como personas o personificadas en cada conciencia, nos da la condición de saber de que nosotros somos todas esas pautas y esas formas y esas conciencias. Quizá algunas ya fueron en nosotros, quizá algunas estuvieron ya y ya despegaron desde nosotros como un espacio, digamos, conocido de lo que es una prueba, o lo que ha sido el hombre o lo que hemos sido en un momento y ya lo aprendimos. Se nos vienen acercando muchas cosas en esta vida y esta vida nos da la condición de comprender que es el tiempo, que el tiempo nos está definiendo y que este momento es un momento de apertura para toda la humanidad, que todos nosotros podemos hacerlo, podemos lograrlo, podemos lograr que este mundo sea diferente, como siempre lo venimos diciendo, pero para este requisito debemos dar un ejemplo práctico, que es el trabajo con nosotros mismos. El haber trabajado con nosotros nos da ese ejemplo, nos da la posibilidad en que la vida nos tiene guardado algo que el universo, en la medida de que nosotros nos vayamos proyectando positivamente, nos va a dar el lugar que nos corresponde. Si realmente, digamos, algunas personas
aún tienen miedo de soltarse y de soltar ciertas condiciones espirituales, físicas, materiales, de apego. Si realmente todavía está eso, el problema es que estamos como si estuviéramos atados con un collar y la cadena llega hasta determinado lugar. Es como eso. No podemos trascender si realmente tenemos esa cadena atadas a un collar. ¿Por qué? Porque tenemos una medida tan justa que no nos permite pasar por el otro lado. Seamos conscientes de eso, de ese proceso que hoy estamos sintiendo en la parte espiritual y que el universo nos está diciendo que este momento lo tenemos que aprovechar a full, que lo tenemos que aprovechar con todo lo que viene, sea lo que sea, aprovecharlo para poder saltar, sortear ciertas barreras que dentro de nosotros aún no están constituidas como una barrera de ascenso o una barrera que haga de puente hacia los mundos más avanzados. Y en esto también, en este video, quiero llegar a todos ustedes. Gracias por todos los escritos, para que este año nos unamos. Este fin de año, el día 31, cuando festejemos, quizá algunos van a festejar con sus familias, otros van a estar solos, pero cuando festejemos interiormente, pidamos por la humanidad. Pidamos por todas las personas que quizá algunas, sin darse cuenta, han hecho daño a uno. Pidamos por ellos, pidamos para que esta sociedad, estos gobiernos, sean más positivos y que la humanidad se sienta beneficiada y pidamos para que la sociedad sea un poquito más evolucionada y no seguir repitiendo acuerdos viejos. Pidamos por quienes nos aman y pidamos por aquellos que no lo hacen. Seamos conscientes de que somos una sola realidad, somos un solo núcleo dentro del Padre, porque todo este universo es el universo de Dios, como decimos, el universo del Padre, Madre, Creador, y todos somos uno, todos somos partículas que trabajan para el Padre. Y mal o bien, trabajen o no trabajen, todos nos situamos, quizá algunos un poco más abajo, otros un poco más en el medio, pero cada uno va a estar en el lugar que le corresponde según el estado de conciencia que cada uno se permita. Seamos conscientes de quiénes somos, seamos en la perfección del trabajo interior, logremos hacer saltos en el tiempo evolutivamente para que nosotros podamos ayudar a otros y consecutivamente la humanidad despierte. Y en ese despertar, como en esta misma luz que está llegando del sol central de la galaxia, podamos recibir esa misma luz para que nos atraviese y para que no quede estancada, y eso es lo que no debemos permitir. Tenemos que estar abiertos a esa luz, y esa luz nos va a limpiar constantemente, ya que es una luz violeta, y esto está constatado a nivel científico, que es una expansión de luz que se emite desde el sol central de la galaxia, y esa misma luz nos va a dar la condición de poder vibrar un poquito más alto, un poquito más arriba. Este momento y este tiempo que venimos en encarnaciones, de encarnaciones en encarnaciones, es un momento que debemos aprovechar para dar el salto. Muchas de las personas que han venido a encarnar a este mundo es para dar ese salto. Tratemos en lo posible de dar ese salto, pero en lo posible de generar esa vibración, esa alta vibración, para que la sociedad misma empiece a sentir la luz que está desde este mismo amanecer que viene con cada uno de nosotros. En este tiempo, lo que nos da la razón, la verdadera razón, es lograr acuerdos y unificar la conciencia. Seamos conscientes, unifiquémonos, ayudémonos,
logremos hacer cosas. En este país, en esta Argentina, se necesitan ya grupos de personas que puedan hacer un contacto a niveles superiores. Si Dios quiere y todas las cosas se van dando, uno irá conectándose con esas personas, y aquellos que quieren que uno vaya a dar una charla o hacer algo a algún grupo, sabemos que bueno, siempre estamos dispuestos, escuchamos todas las posibilidades, y la última palabra, que Dios esté con nosotros y asimismo nada contra nosotros. Les mando un gran abrazo y Dios los bendiga y que tengan muy buenas noches.